Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del chisme y la farándula, donde la verdad y el escándalo bailan un tango apasionado. Soy tu nombre, su anfitriona digital, y como siempre, estoy lista para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una bomba de relojería que amenaza con sacudir los cimientos de la prensa rosa directamente desde los platós de Estambul hasta sus pantallas ávidas de salseo. Abróchense los cinturones, preparen sus tazas de café, o su copa de vino, que ya es viernes, qué demonios, y saquen las palomitas porque el culebrón que les traigo hoy es digno de la mismísima Agatha Christie, pero con más glamour y menos asesinatos por ahora. Hoy vamos a hurgar en el jardín secreto de, redoble de tambores por favor. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos detectives del corazón, esos dos nombres que han incendiado las redes sociales y provocado desmayos colectivos en cada rincón del planeta. Esos rostros que han protagonizado uno de los romances televisivos más adictivos de los últimos tiempos y que, según los expertos en lenguaje corporal y en leer entre líneas, tenían una química tan explosiva que podría alimentar una central nuclear. ¿Recuerdan con nostalgia Erkenci-Kuş o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador? Sanem y Can, esos personajes que nos hicieron creer en el amor verdadero, en los flechazos a primera vista y en los finales felices. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pues bien, parece que el destino, ese tramposo con forma de Cupido, la prensa turca, que tiene más informantes que la CIA, o quizás una combinación de ambos, nos tiene reservada una sorpresa de esas que te dejan con la mandíbula desencajada y el cerebro en modo, ¿qué está pasando aquí? Pero antes de que me crucifiquen en los comentarios, me bombardeen con teorías conspirativas o me exijan pruebas irrefutables, permítanme hacerles una súplica. Si son recién llegados a este santuario del chisme, si aman estar al tanto de los últimos dramas, si disfrutan de un buen culebrón tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Prometo que no se arrepentirán. Y si ya son miembros de esta comunidad de chismosos profesionales, un abrazo virtual tamaño XXL para ustedes. Los adoro. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al meollo del asunto. La noticia que tengo para ustedes hoy, 13 de abril de 2025 es... Chan. Controversial. Así con todas las letras en mayúsculas, subrayadas y en negrita, porque la verdad es que muy pocos, por no decir casi nadie, veía venir este giro inesperado en la trama. Después de años de rumores persistentes, de encuentros y desencuentros mediáticos, de desmentidos oficiales y confirmaciones a medias tintas, parece que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar. Calma, no se me aceleren. Vamos a diseccionar este rumor con la precisión de un cirujano y la pasión de una fan enamorada. Como bien saben, Can y Demet se catapultaron al estrellato mundial gracias al fenómeno imparable que fue Erkenci-Kuş. La serie conquistó corazones en cada continente, batió récords de audiencia y convirtió a sus protagonistas en ídolos de masas. La química entre ellos en la pantalla era tan tangible que casi se podía tocar. Los fans desde el minuto 1 comenzaron a shipearlos con fervor, a desear que su romance ficticio se convirtiera en una realidad palpable. Y como era de esperar, la maquinaria de los rumores se puso en marcha a toda velocidad. Se decía que se entendían a la perfección fuera del set de grabación, que compartían confidencias y risas cómplices, que sus miradas transmitían un lenguaje secreto, que sus sonrisas eran más radiantes cuando estaban cerca el uno del otro. Todo apuntaba a que había algo más que simple amistad y profesionalismo entre ellos. Pero ellos, con una diplomacia digna de un embajador, se encargaron de negar rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Va, pura fachada, o eso creíamos. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo en el corazón de los fans. A pesar de que ambos siguieron adelante con sus vidas, con sus respectivas relaciones sentimentales, la sombra alargada de Erkenci-Kuş siempre los persiguió. Cada vez que se mencionaba el nombre de uno, el otro aparecía inevitablemente en la conversación, como si estuvieran unidos por un hilo invisible del destino. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, más jugosa, más. Diagnóstico mañana. Después del final de la serie, Can Yaman, sediento de nuevos retos y horizontes, decidió probar suerte en la tierra de la pasta y el amore Italia.
Se mudó al país transalpino, aprendió el idioma con una rapidez sorprendente, dicen que el acento italiano le sienta de maravilla, y se convirtió en una estrella rutilante allí. También participó en varias producciones televisivas, conquistó el corazón de las italianas, y de algunos italianos, seamos honestos, y se le relacionó sentimentalmente con varias mujeres de la farándula local. Un Don Juan en toda regla. Demet por su parte optó por quedarse en Turquía, donde continuó cosechando éxitos en la pequeña pantalla. Protagonizó otras series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país, y también encontró el amor, o eso creíamos. Se casó de hecho en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, un evento fastuoso que acaparó portadas de revistas y generó miles de comentarios en las redes sociales. Pero el amor es caprichoso, su matrimonio no duró lo que muchos esperaban. Y aquí es donde, señoras y señores, entramos en el pantanoso terreno de la especulación, pero con bases sólidas de... No me acusen de inventarme la mitad de la historia. En las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias, de señales sutiles, de indicios sospechosos, que han hecho sonar todas las alarmas de la prensa rosa y han puesto a los fans al borde del colapso nervioso. En primer lugar, Can Yaman ha estado viajando a Turquía con una frecuencia inusitada. Y no se trata solo de compromisos laborales o campañas publicitarias. Fuentes cercanas al actor han comentado que se le ve más feliz, más radiante, más relajado de lo habitual, como si tuviera una motivación especial para estar allí, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia su tierra natal. Sospechoso. En segundo lugar, Demet Özdemir ha estado publicando mensajes en sus cuentas de redes sociales que han sido interpretados como, digamos, indirectas muy directas, como dardos envenenados lanzados con la intención de alcanzar un objetivo específico. Frases sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de creer en el destino, sobre el poder transformador del amor verdadero, sobre la capacidad de perdonar y seguir adelante. Vamos, que no hace falta ser un genio para descifrar el mensaje subliminal. Demet, suelta la bomba de una vez. En tercer lugar, y esto es lo más jugoso, lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación, prestad atención. Han sido vistos juntos. Sí, mis queridos espías del corazón, tal como lo oyen. No hay fotografías oficiales que confirmen el encuentro todavía, pero varias fuentes fidedignas aseguran haberlos visto cenando en un restaurante romántico de Estambul a la luz de las velas, paseando por la playa tomados de la mano al atardecer, e incluso compartiendo un helado de pistacho en una heladería artesanal. El helado de pistacho es el nuevo lenguaje del amor. Por supuesto, todo esto son rumores, conjeturas, especulaciones infundadas, información no confirmada al 100%. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza torrencial, un auténtico tsunami de chismes. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Can y Demet han decidido dar una segunda oportunidad a su historia de amor? ¿Será que el destino, ese guionista implacable, finalmente ha decidido unirlos después de años de separación y malentendidos? ¿O será todo una simple coincidencia, una estrategia de marketing ingeniosa para relanzar sus carreras y generar expectación de cara a un futuro proyecto en común? Honestamente no tengo ni la más remota idea. Soy chismosa, no adivina. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero lo que sí sé con certeza es que esta noticia ha generado una expectación enorme entre los fans, que las redes sociales están que arden, que los foros están saturados de comentarios, teorías y debates apasionados, y que todo el mundo está hablando de Can y Demet como si no hubiera otra cosa más importante en el mundo. Y es que, seamos sinceros, su historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito arrollador, dos personas que se conocieron trabajando juntos, que sintieron una conexión especial desde el primer momento, que tuvieron que superar obstáculos y desafíos, que se separaron por circunstancias ajenas a su voluntad, y que quizás ahora estén dispuestas a apostarlo todo por el amor verdadero. Sería una historia preciosa, ¿verdad? Un cuento de hadas moderno que nos haría creer de nuevo en los finales felices, en las segundas oportunidades, en el poder del destino. Pero también podría ser una historia llena de decepciones amargas, de desilusiones dolorosas, de malentendidos irreparables. En cualquier caso, nosotros, vuestros fieles cronistas del corazón, estaremos aquí para contarlo todo, para manteneros informados de cualquier novedad, de cualquier rumor jugoso, de cualquier confirmación oficial. Estaremos vigilando atentamente sus redes sociales, analizando sus movimientos, interpretando sus declaraciones.
No se nos escapará ni un detalle. Así que, mis queridos chismosos, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Porque esta historia de Can Yaman y de Method Demir promete dar muchísimo de qué hablar. Y yo, por supuesto, estaré aquí a su lado, para narrarles cada capítulo de este culebrón con pelos y señales, con la pasión y el rigor que me caracterizan. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos desgranado hoy. Hemos repasado la historia de amor, o desamor, de Can Yaman y de Method Demir, desde sus inicios fulgurantes en Nerkenzikus, hasta los últimos rumores que apuntan a una posible reconciliación. Hemos analizado las señales contradictorias, las coincidencias sospechosas y las especulaciones desenfrenadas que han surgido en las últimas semanas. Y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza, pero también a la cautela, porque en el mundo del corazón, nada es lo que parece. En definitiva, hemos hablado de una historia que tiene todos los elementos para convertirse en un auténtico bombazo mediático, pero que aún está en el aire pendiendo de un hilo. Una historia que nos tiene a todos expectantes, conteniendo la respiración, esperando ansiosamente a ver qué sucederá en el próximo capítulo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón a todos y cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, comentando, opinando, criticando con cariño, espero y compartiendo su pasión por el apasionante mundo del espectáculo. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad para intentar ser felices juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados y dejen atrás el pasado? Quiero saber sus opiniones. Déjenlas en la sección de comentarios. Los leo todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares. El chisme es mejor cuando se comparte, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante para contarles. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por su buena vibra contagiosa. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más chismes jugosos para compartir. Adiós, mis chismosos favoritos. Y que sigan disfrutando del salseo y la farándula. Hasta la próxima.